Hola a todos, buenas noches, qué gusto de saludarlos, de veras, es un placer. Sean bienvenidos a esta última masterclass del programa de formación de docentes universitarios. Esta es organizada por el Foro de Vicerrectores Académicos y sus representantes. En esta oportunidad toca a Universidad de Internaciones desarrollar esta actividad con toda la comunidad universitaria y especialmente con el tema el rol del docente en la calidad académica. Este es un tema importantísimo y va a pasar por 3 momentos, porque no podemos tocar todo, agotar el tema, por 3 subtemas específicos. La calidad académica en la era digital, el mindset docente, el profesor entre Lacayo y Mayeuta y el desgaste profesional y la calidad académica en las IES, o sea, en las instituciones de educación superior. Quiero recordar que estas 9 conferencias desembocan en un congreso educativo con el propósito de compartir experiencias de procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes modalidades, planificadas y desarrolladas partiendo de las temáticas que abordamos en estas actividades de Masterclass. En esta ocasión en particular, queremos agradecer de sobremanera a la Secretaría del Foro de Vicerrectores Académicos y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes nos han facilitado la realización de este evento. Muchas gracias por su apoyo. Para exponer tan importante temática, hemos invitado el día de hoy al conferencista internacional Dr. Héctor Cerezo Huertas, quien en su recorrido académico logró ser licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestro en educación con especialidad en desarrollo cognitivo por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Y además es doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente, él, por su inquietud académica y su deseo de superación, está cursando la especialidad en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje por la Universidad Politécnica de Puebla. Él es experto, como ya lo escucharon, en psicología educativa, es especialista en calidad, en dirección e investigación educativa, también es diseñador curricular e instruccional, diseñador de experiencias educativas y de contenidos especializados en plataformas tecnológicas, acreditaciones institucionales en modelos pedagógicos e-learning, diseño y trámites de registro de validez oficial de estudios, los famosos REVOES en México, auditoría y aseguramiento de KPIs y KPOs educativos y sistemas de gestión de calidad educativa. También didáctica y evaluación criterial y del aprendizaje, desarrollo cognitivo, investigación cualitativa, sesgos cognitivos y persuasión coercitiva, fanatismo y sectarismo. Él, con una carrera profesional de 25 años, el doctor Cerezo Huerta, ha trabajado en contextos educativos, organizacionales y clínicos, tanto a nivel nacional como internacional, en El Paso, en Texas, El Salvador, en Costa Rica, en Perú y Colombia. En la actualidad ejerce como gerente nacional de calidad educativa en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR México, en la Ciudad de México, y funge como consultor de sistemas de gestión interna de calidad educativa y acreditaciones
de Galileo Global Education. Además, es profesor instructor en la División de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores FES Iztacala en la UNAM. En México ha laborado como profesor investigador, directivo y gerente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, Universidad Tec Milenio, Universidad Pedagógica Nacional UPN, Casa Amiga Centro de Crisis Psicosocial AC, Laboratorio Farmacéutico Aventis Pharma, Tecnológico de Monterrey, Campus Juárez y Campus Puebla, en Telmex SA de Universidad Madero, Instituto de Estudios Universitarios Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Londres, Editorial SM, Universidad para la Profesionalización Estratégica UNIPRE, y en Sudamérica ha ejercido funciones en el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas, ICEADE, de El Salvador, y en las universidades Marcelino Champagnat, Ricardo Palma y escuelas filiales de la editorial Magic Book de Latinoamérica. Esperamos que sepan aprovechar este espacio para interactuar de forma positiva, conocer las experiencias de este distinguido expositor y reconocer la importancia de la calidad académica en esta temática. Para facilitar las preguntas, serán por medio del chat que ustedes tienen ahí de acceso, por medio de la colaboradora, la doctora Maylin Bojorquez, y durante la conferencia se van haciendo las preguntas y se gestionarán las respuestas en los últimos 10 minutos de este espacio, al final de la charla. Al final también los diplomas de participación serán entregados al final de la conferencia por medio de un link de asistencia que se enviará por medio del chat para su registro de participación. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Cerezo. Bienvenido, doctor. Y le dejamos con la palabra para desarrollar el tema del rol del docente en la calidad académica. Muchas gracias por asistir y los dejo disfrutando de esta charla. Mil gracias, Soto. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Es un placer nuevamente estar con profesores, con profesoras. Muchos años de mi carrera profesional la dediqué a la docencia. En los últimos años me he alejado un poco de ella y me da de alguna manera placer y bonanza regresar con ustedes. En primer lugar, gracias por su tiempo. Bienvenidos a este conversatorio, porque eso quiero que sea el rol del docente en la calidad académica. Agradezco la invitación de las instituciones para charlar con ustedes y sobre todo reiterarles que la idea es compartir algunas ideas reflexivas sobre la importancia que tiene el trabajo docente en el logro de la calidad académica, un constructo muy polémico en las instituciones de educación superior, en las CIES. Y para ello, como bien lo adelantaba Otto, vamos a analizarlo desde tres subtemas, tres vertientes. Una vertiente contextual, que depende más de la época histórica, otra vertiente institucional, que depende de las universidades, escuelas, instituciones donde trabajamos, y la última vertiente de carácter más personal, que tiene que ver precisamente con nuestras características como personas y como docentes. Lo vamos a detallar más adelante cuáles serán esas tres vertientes o esos tres aspectos. Y también, como ya lo adelantaban, si están de acuerdo, al final de la charla abriremos un espacio para sesión de preguntas y respuestas. Siéntanse, por favor, con la confianza de, si lo desean, ir tomando alguna nota y al final plantear sus preguntas. De todos modos, si me permiten, al final les quiero compartir mis datos personales de contacto para que podamos seguir manteniendo una red profesional, una red docente. Es quizá la mejor forma, lo van a ver ustedes, de mantener o de aspirar a la calidad académica, educativa en las instituciones. Y pues aclarado este punto, vamos a iniciar, si les parece. En primera instancia, quiero iniciar esta masterclass definiendo nuestro propósito de aprendizaje.
Al iniciar cualquier experiencia educativa, para el que no sabe dónde va, cualquier destino es adecuado. Y algo que aprendemos muy tempranamente quienes nos dedicamos a la educación es la necesidad de establecer una meta, un propósito, un objetivo de aprendizaje, una competencia, un resultado de aprendizaje, o como ahora les denominan, un learning outcome. Pero más allá de las diferencias conceptuales, mi meta durante este tiempo con ustedes es alcanzar este propósito, este objetivo de aprendizaje. Por supuesto que no lo voy a leer, las diapositivas están hechas para ser explicadas, no para ser leídas. Lo que sí quiero hacer es que explicarles y compartirles que aunque la tradición socrática sugiere definir los conceptos antes de iniciar una discusión racional, sobre todo cuando somos profesores, les tengo una noticia: la noción, el constructo, el concepto, a eso me refiero con constructo, de calidad educativa es muy complejo, va a resultar muy complejo hacerlo, porque al hablar de calidad educativa estamos hablando de una noción muy compleja, muy polémica, polisémica, es un término polisémico, es decir, que adquiere múltiples significados dependiendo del contexto, de la época histórica, del enfoque teórico, de quién usa ese concepto. No es lo mismo, por ejemplo, utilizar ese concepto por parte de un directivo o por parte de un docente o por parte de un administrativo. Lamentablemente, el concepto más popular y más común de calidad educativa o académica es la que está asociada a la lógica económica del mercado, al ámbito empresarial. Y habitualmente lo traducen como la capacidad de hacer las cosas bien a la primera vez, o asociar a la idea de calidad educativa como cero defectos, como la adaptación a una misión, a un propósito, cómo evaluar un proceso a través de sus resultados finales, como la satisfacción de necesidades de clientes, en este caso clientes internos como nuestros estudiantes, como la construcción colectiva de saberes socialmente relevantes, que esto último me parece mucho más valioso, al menos desde mi punto de vista, desde mi formación. Y también les tengo que decir que en los últimos años, aunque me dedico a la calidad educativa, yo no estoy muy de acuerdo con la mayor parte de los conceptos, de las definiciones de calidad educativa. Quizá la que más me convence o la que me resulta más atractiva es la que utilizó hace algunos años el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, un organismo que lamentablemente en el sexenio pasado aquí en México desapareció. Se le llamó Mejor Edu, y pues ahora parece que de plano ya no va a existir. No sé qué idea tengan respecto a este instituto, pero en su momento este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación definió a la calidad educativa como la integración de varias dimensiones, como por ejemplo la pertinencia, la relevancia, la eficacia interna, la eficacia externa, el impacto, la suficiencia, la eficiencia y finalmente la equidad. Y precisamente por ello, la propuesta de este objetivo es que reflexionemos sobre algunos de estos conceptos y lo más interesante, que muchos de estos, eficacia interna, pertinencia, relevancia, impacto, suficiencia, eficiencia, equidad, dependen directamente de los profesores, no dependen de los sistemas de aseguramiento interno de la calidad, no dependen, por ejemplo, necesariamente del perfil de los directivos, depende de lo que los profesores hacemos en las aulas, sin importar si son aulas híbridas, aulas virtuales o aulas presenciales, más allá de la modalidad educativa. Lo que hace el profesor, el trabajo que hace el profesor en las aulas, es lo que realmente aterriza este concepto que de repente parece un poco en el limbo, es lo que realmente aterriza el concepto de calidad educativa en las aulas. Pues bueno, aclarado este primer punto, vamos a iniciar, si les parece. Ese es nuestro propósito. Espero que ustedes al final me digan, por supuesto, si lo alcanzamos. Ese es mi deseo, esa es mi aspiración. Y que también, si nos faltó algo, pues entonces también me lo compartan.
y igualmente sus sugerencias, sus recomendaciones. Como también les comentaban, quiero dividir esta charla, esta masterclass. Me estoy yendo un poco rápido, como se darán cuenta, porque tenemos unos 60 minutos y de repente me emociono en algún subtema. No quiero necesariamente que me pase eso. Y lo primero que quiero decirles es que hay que desconfiar de organizaciones y de sujetos que asumen a la calidad educativa como un proceso terminado, como un constructo ya definido, concluido. Y créanme que hay instituciones, organismos internacionales que se han atrevido a hacerlo, como la OCDE, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como la propia UNESCO, como el FMI, el Fondo Monetario Institucional, como algunas agencias acreditadoras institucionales y agencias acreditadoras de planes y programas académicos de distintos países. Todos estos organismos en algún momento se han subido al tren de las definiciones de calidad educativa, y cuando lo hacen, pues es obvio, presentan sesgos importantes, ya que algunos de estos organismos priorizan, por ejemplo, procesos de enseñanza-aprendizaje. Otros organismos lo relacionan con los insumos, con los procedimientos, con los protocolos, con los procesos en una institución de educación superior, con la normativa o los reglamentos. Otros organismos suponen que calidad educativa tiene que ver con la presencia exclusiva de un SAIC, un sistema de aseguramiento interno de la calidad. Y otros, muy pocos, por cierto, muy pocos organismos lo vinculan, qué interesante esto que les comparto, con la formación del profesorado y el trabajo docente. O sea, qué paradójico que el profesor sea el recreador del currículum, sea quien aterriza las intenciones educativas y que no aparezca de manera frecuente en las conceptualizaciones de calidad educativa, más que cuando, por ejemplo, se trata de comprobar nuestros grados o el porcentaje de horas que impartimos, o si nuestro grado es superior al nivel educativo en el que nos desempeñamos. Pareciera que esa es su única preocupación, pero no necesariamente hablan de formación de profesorado y de trabajo docente en las aulas. Y precisamente por ello, a partir de esta disonancia, que me parece que es muy patente en la literatura, yo quise dividir esta masterclass en tres ideas claves, en tres planteamientos. Primero, la necesidad de que nosotros como profesores desarrollemos una actitud que en los últimos años se ha denominado mindset digital o mindset docente. Lo definiremos con calma, porque esto tiene una relación directa con la calidad académica, con la calidad educativa en las instituciones. Ese será el primer subtema que abordaremos. El segundo tópico es, pues, precisamente el conflicto al que nos enfrentamos los profesores en las aulas, en las instituciones, por el tipo de institución, por su ideología, por tratarse de una institución público-privada, por el perfil de alumnos, por un montón de cosas que a veces nos hace pensar si los profesores somos lacayos o mayeutas. O sea, si realmente somos transmisores del currículum, simplemente nos contratan las instituciones para impartir un programa, un contenido. Yo diría con cierta laconía que eso es actuar como un lacayo, o realmente los profesores recreamos el currículum, aportamos nuestros propios significados al currículum, y creo que eso es actuar como un mayeuta. Y el último subtema es también un aspecto, un fenómeno que en los últimos años, pues por desgracia también ya nos alcanzó, o al menos ya se reconoce en el trabajo docente, y es el desgaste profesional. Yo les puedo decir, me voy a usar de ejemplo, los últimos 8 años que he permanecido y deambulado entre el pueblo y la Ciudad de México, creo que envejecí mucho más. Entonces, creo que estarán de acuerdo conmigo que dedicarse al área educativa desgasta y conlleva un riesgo, y ese riesgo puede ser incluso también o tener un impacto en nuestra salud. ¿Y cómo es que se vincula esto con la calidad académica? Porque un profesor desgastado, un profesor agotado, con agotamiento emocional, tarde que temprano, va a impactar la calidad académica en las instituciones de educación superior.
Pues bueno, hecha esta aclaración tanto del objetivo como de los 3 subtemas, arranquemos con el primer tópico. Quise presentarles un esquema, una figura que pudiera representar de manera lo más clara posible a esta idea, a esta noción de calidad educativa, a este constructo, a este concepto de calidad educativa y de cómo se vincula con los profesores. De ahí vamos a partir. Para nadie es un secreto que a partir de la pandemia y después en la pospandemia quedó patente que los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad son la clase social a la que se pertenece, la etnia, el género, por supuesto. Ahí hay una brecha y una deuda que la educación tiene con las mujeres, la ubicación geográfica, el tipo de institución educativa a la que pertenecen nuestros estudiantes. No es lo mismo, no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero no es lo mismo estudiar en una institución pública que en otra que sea privada. La llamada brecha digital, es decir, la posibilidad de tener acceso a Internet y a tecnologías de información y comunicación, y también creo que las capacidades digitales de las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy un nativo digital, yo soy un migrante digital. Tuve mi primer computadora, una computadora Acer. No sé si recuerdan esas computadoras Acer enormes, eran unas cajas tremendas. Pesaban más o menos unos 20, 25 kilos. Y tuve esa primer computadora gracias a una beca estudiantil. Gracias a ella pude estudiar mi licenciatura y agradezco a la Fundación Telmex que haya confiado en mí para hacerlo. Y lo pongo como un ejemplo porque muy tardíamente, prácticamente a los 18 años, yo tuve mi primer equipo de cómputo. Vean a qué edad, ¿no? Hoy ustedes le dan un dispositivo móvil a un niño de 2 o 3 años e intuitivamente empieza a descubrir aspectos de la tecnología. Bueno, y esto me sirve para explicar cómo desde mucho antes de la aparición de la pandemia del COVID, no me resultaba fácil hablar de la función del profesor. Al menos a mí siempre me ha resultado bien complicado enseñar en esas aulas donde solo predominan discursos burocráticos, cumplimiento de normas por el mero apego a esas normas, discursos eficientistas, discursos que solamente les interesa acreditación por acreditación y que por desgracia pues han terminado por invadir la subjetividad no solo de docentes, sino también de estudiantes, de directivos, de administradores que toman decisiones y que incluso han ya de alguna manera hasta secuestrado las entrañas de la bestia, el currículum. Sabrán que esta idea de currículum es bien complicada también definirla, pero vamos a quedarnos con la idea limitada de que currículum se asocia con plan de estudios, con modelo educativo, con filosofía educativa. Es algo muy complejo, pero hasta ese punto ya también ha tomado y ha secuestrado la idea del discurso burocrático, eficientista y de acreditación. Y al hablar del rol de los docentes y de la calidad educativa, muy poco se habla del compromiso político o pedagógico que todo docente porta. No sé si alguno de ustedes, alguna de ustedes haya leído a Peter McLaren. Yo cuando descubrí hace varias décadas a Peter McLaren y su pedagogía crítica, me abrió los ojos en muchos sentidos. Yo no volví a ser el mismo después de conocer a la pedagogía crítica. Sobre todo porque uno entiende como educador que no hay una sola forma de enseñar, sino que hay una multiplicidad de estilos didácticos y que a veces enseñar es un verdadero acto de fe en las posibilidades de nuestros estudiantes. Y no porque no puedan, sino porque también tienen un montón de limitaciones y de variables contextuales personales encima. Ahora, que este esquema nos permita explicar algunas cosas. Es un constructo, la calidad educativa es un constructo relativo, no absoluto, es decir, varía según la época histórica. Es un concepto inacabado, no finito. De repente decía que las instituciones de educación superior pensamos que
la calidad es un camino con un final ya previsible, y no. La calidad educativa nunca termina. Perdón por la mala noticia, pero es un proceso de mejora continua y permanente. A veces se asocia a productos, otras tantas se vincula a resultados, pero el concepto de calidad educativa va a depender mucho también del enfoque teórico que usemos. Hay, por ejemplo, enfoques teóricos positivistas, cuyo único interés es la medición, los aspectos cuantitativos, estadísticos. Entonces se preocupan por asociar calidad educativa a eficiencia terminal, se preocupan por vincular calidad educativa a números y tienen todo un departamento de business intelligence para tener claro, lo cual no me parece, por supuesto, criticable, qué bueno, pero no lo combinan con posiciones fenomenológicas, con qué opina el estudiante, qué se escucha en los corrillos de las aulas, qué ve el profesor en la interacción con sus estudiantes. Otro libro que igualmente sugiero, La vida en las aulas, de Philip Jackson, otro material del que no he regresado después de leerlo. Y libro, por cierto, en el cual se propuso por vez primera un concepto denominado currículum oculto. Eso que aparentemente no tiene intención de enseñar, pero enseña. Y también este concepto de calidad educativa depende de la figura que lo asuma. Decíamos, no es lo mismo que calidad educativa lo diga un directivo y cómo lo conceptualiza, calidad educativa como lo asume un profesor o como lo asume un evaluador o un paraacadémico que viene a evaluar nuestros procesos, nuestras normativas en nuestras universidades, ¿no? Es el mismo concepto, ante distintos lentes, ante distintas personas, adquiere significados distintos. Esto demuestra lo que decíamos al principio, que es un concepto polisémico. Y también he de decirles, utilizando este esquema, a propósito, que las ideas en torno a la calidad educativa en las CIES, sobre todo latinoamericanas, responden a cambios históricos y sociales. Por ejemplo, en la década de los 60 del siglo pasado, existía una visión muy tradicional, muy estática de la calidad educativa. Se pensaba que calidad educativa era simplemente garantizar las enseñanzas, los aprendizajes, el apego, por ejemplo, a objetivos conductuales. Y bajo esta idea se suponía que educación era sinónimo de escolaridad. Obviamente, graso error, ¿no? Después, hacia los años 70, 80, la calidad educativa en LATAM, en Latinoamérica, fue concebida como sinónimo de no reprobar, de no reprobación, de no deserción. Ya más recientemente se ha tratado de establecer una serie de indicadores de calidad que hoy conocemos como KPIs y como KPOs, que se supone nos dan mejor cuenta del fenómeno educativo. Los indicadores KPIs, el Key Performance Indicator, o indicadores claves de desempeño, son las metas de resultados de la institución, de la institución, del departamento o de cada colaborador incluso. O sea, puede ser institucional, puede ser por área o por departamento, o puede ser por colaborador. Y estas mediciones pues nos permiten juzgar qué tan buenos o no son los resultados obtenidos. Por el contrario, los indicadores KPOs o indicadores claves de operación son medidas que nos permiten evaluar qué tan bien está la operación para producir los resultados esperados. De hecho, suelen confundirse. Aquí lo importante a saber es que utilizar KPIs sí es necesario para monitorear el cumplimiento de metas, sobre todo anuales, estratégicas, decía, de la organización, del departamento y de los colaboradores. Y es igual de necesario los KPOs para comprender el porqué de los resultados conseguidos, el porqué de los resultados obtenidos y sobre todo en qué parte del proceso puede requerir mayor atención. Por ejemplo, deserción escolar. En esta época, hacia los años 80, también fue interesante en la TAM, porque se crearon metodologías muy interesantes que hoy utilizamos todos los días en la gerencia, en las direcciones de calidad educativa, como por ejemplo el cuadro de mando, el Balance Scorecard, la matriz de Kaplan y Norton, las relaciones de causa-efecto,
las matrices FCE, o llamados también factores críticos de éxito. Y ya en los últimos años, quizá en la última década, la calidad educativa volvió a tener un giro y lo estamos asociando más bien a la aspiración, no solo de las instituciones, sino de los sistemas educativos para ofrecer a toda la población una educación pertinente, incluyente, formativa, que constituya el eje fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, incluso diría económico y social de los países miembros de Latinoamérica. Y entonces hoy calidad educativa más bien se entiende como proporcionar servicios eficaces, oportunos, transparentes, que tienen la intención de buscar la innovación, pero también la mejora continua, satisfacer necesidades y expectativas de distintos grupos de interés, alumnos, administrativos, por supuesto docentes, proveedores, y también con estricto apego al marco normativo de nuestros países. Que por cierto, muchos se quejan, es algo que pude comprobar hace poco en un congreso de Real CUP, muchos se quejan de la restricción normativa de nuestras autoridades educativas federales en México. Bueno, quizá no conocen otros sistemas educativos, como el colombiano, por ejemplo, en donde los registros calificados son igual de complicados, pero no piensen que solamente México es el escenario caótico. Hay muchos otros sistemas educativos que tienen dilemas y problemas similares. Otra cuestión en la que avanzamos también en los últimos años es hablar de calidad educativa como el uso de estándares que pueden medirse y evaluarse a través de la docencia, de la investigación y de la extensión, las tres funciones típicas de una universidad. Pero también ahora hablamos de logros de aprendizaje. Si realmente queremos saber si la institución está alcanzando estándares de calidad educativa, hay que medir los perfiles de egreso de los estudiantes. Hay que medir los logros de aprendizaje, saber cómo está operando la gestión y en general los resultados educativos. Creo que ahí hay una primera clave. Y por último, lo que quiero recuperar también en este esquema son tres conceptos, tres ideas clave muy comunes al hablar de calidad educativa: pertinencia, eficacia y equidad. No son los únicos conceptos cuando hablamos de calidad educativa que saltan, pero a mi criterio, a mi gusto, creo que son los tres más importantes. Me permito explicarlos brevemente. Pertinencia implica adecuar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, para todos y todas las estudiantes, tomando en cuenta necesidades del contexto donde está ese espacio educativo, de la comunidad, de las tradiciones, de la cultura, de las costumbres, de la moral, del sistema de creencias, de las prácticas culturales. Y esto, por cierto, se relaciona con la misión y la visión de las instituciones, de las IES. Se supone que la misión y la visión tiene que ser pertinente y responder a esas necesidades de la región. Tiene que ver con su ser y con su deber ser. Eso implica pertinencia. La equidad va relacionada, pero se relaciona más bien, se vincula más bien con lograr que todas y todos los sujetos tengan las mismas posibilidades de acceso a los escenarios educativos, pero sobre todo que puedan concluir sus estudios independientemente de su condición económica, geográfica y sociocultural, ¿no? Ahí hay una deuda importante. Y por último, la eficacia, pues tiene que ver, su nombre lo está diciendo, con ciertos indicadores, sobre todo con cobertura, lograr, por ejemplo, absorber el mayor número de destinatarios en un nivel educativo. Tiene que ver también con la permanencia, es decir, con la retención, con la conservación de estudiantes en nuestras instituciones, y sobre todo propiciando un aprendizaje real, significativo, que les permita realmente sentirse parte de nuestras instituciones. Y el último indicador de eficacia tiene que ver con la eficiencia terminal.
Es decir, que los estudiantes concluyan el nivel escolar en los tiempos establecidos para ello, pero también alcanzando los objetivos planeados. Este último me parece como el concepto más complejo porque involucra, reitero, cobertura, permanencia y eficiencia terminal. Y espero sirva este esquema para entender algunos aspectos generales, globales, por supuesto. La intención no es agotarnos en el concepto de calidad educativa, pero espero les dé alguna idea más o menos general de qué implica esto de la calidad educativa y de cómo ahora se va a relacionar con lo que hacemos los profesores en las aulas. Ok. Ahora bien, entrando de lleno con nuestro primer subtema, con esta primera idea clave de cómo se relaciona la calidad educativa con el rol del docente, con lo que hacemos los profesores, con el trabajo en el aula. El primer planteamiento que quiero hacerles es una invitación. Una invitación a los profesores, a los docentes a desarrollar, porque esto tampoco nunca se termina, el mindset digital. El mindset digital se refiere al desarrollo de una actitud que nos permita adaptarnos a las nuevas tecnologías, aplicaciones, tecnologías, plataformas, sociedades digitales y sobre todo aprovecharlas en nuestra vida diaria. En el caso de los docentes, específicamente, el mindset digital se refiere, por ejemplo, a cosas muy concretas como saber impartir clases en un entorno virtual híbrido o híbrido. Promover el uso de tecnologías para el aprendizaje con nuestros estudiantes. Estar comprometidos con nuestra propia formación digital. Tener, por ejemplo, todo un protocolo de etiqueta en plataformas educativas, en redes sociales, a lo cual se le ha denominado en los últimos años nética, net de red, nética, la ética aplicada al mundo digital. Se refiere también a tener apertura al cambio, y a mí me parece que esta es una de las más interesantes. Ese concepto se llama learnability. ¿Cuántas organizaciones, sobre todo a partir de la pandemia, desaparecieron educativas? Hablo de educativas, ni siquiera estoy hablando, por ejemplo, de empresas tecnológicas como Kodak, Compaq, Nokia, etcétera, ¿no? Que no tuvieron una capacidad de adaptación al cambio, learnability, eso significa learnability, y que literalmente o desaparecieron o tuvieron una conversión en sus servicios. Entonces, si la learnability como una actitud o como una habilidad específica del mindset digital es importante en las organizaciones, pues lo es aún más en los docentes, sobre todo porque nos permite ser más flexibles. ¿Y por qué es importante el mindset docente? ¿Por qué resulta estratégico en el logro de la calidad educativa en las IES? Bueno, aquí quiero plantear algunos argumentos. Antes de la pandemia, a mí me tocó ese momento, no sé si recuerdan, que se volvió viral un eslogan mercadológico en las redes, en la publicidad, en la propaganda para las universidades, y decía textualmente, enséñame algo que no pueda encontrar en Google. Fue como un eslogan que incluso una institución privada en México utilizó. Y utilizaron este eslogan como una frase inspiradora que se puso de moda en algunos espacios educativos, sobre todo privados, y que ingenuamente a través de esa frase pretendieron mostrar el desafío que enfrentábamos los docentes para adaptar nuevas metodologías de enseñanza que generaran conocimientos estructuralmente diferentes en las aulas y que no pudieran precisamente buscarse en Internet, en Google, en el buscador Google. Sin embargo, sorpresa, Internet es la prueba viviente de que el problema no estaba en el acceso a la cultura y al conocimiento, y que un formador crítico asume que lo más difícil de hacer cuando uno aprende a enseñar es el diseño instruccional de nuestros cursos, es la mediación pedagógica y es la asunción
y aquí quiero enfatizar, yo creo que esta es una idea básica, la quiero subrayar, la asunción de que formación disciplinaria no equivale a formación pedagógica. Voy a repetir esta frase porque me resulta importantísima, estratégica. Formación disciplinaria no equivale, no es sinónimo de formación pedagógica. Me explico. Yo soy psicólogo educativo. Eso no me capacita en automático, o eso no implica o me permite argumentar o afirmar que sé enseñar psicología educativa. Me tengo que someter a un proceso de formación pedagógica para poder tener este trabajo profesional. Y esto es interesante porque vean cómo en los últimos años también la idea de docente, el concepto de docente ha cambiado. Antes la idea de docente, de profesor, se asociaba casi a un apostolado, ¿no? Eran como evangelizadores. El profesor lo es porque casi su vocación. No importa si no le pagan bien, pero es profesor, ¿no? Perdónenme, pero yo en algún congreso decía, es que entonces no me estás tratando como profesor, me estás tratando como un pobresor, perdónenme la expresión, pero el trabajo que hacemos los profesores en las aulas, si a los profesores nos pagaran por todo lo que hacemos antes de llegar al aula, en la fase preinstruccional, planeación, por lo que hacemos en las aulas, la fase instruccional, y lo que hacemos después de las aulas al terminar las sesiones, evaluación, autocrítica, tomar notas, diarios de aprendizaje, postinstruccional, déjenme decirles que seríamos de los profesionales mejor pagados. La realidad es que no es así y es una desgracia. Pero esto lo planteo porque, reitero, la idea de que formación disciplinaria no equivale a formación pedagógica implica que los profesores tenemos que someternos a un proceso explícito y claro de formación pedagógica, de formación didáctica, de autocrítica y de sobre todo observar cómo trabajan otros tantos de nuestros colegas. Y no me refiero, por ejemplo, exclusivamente a estas prácticas de microaprendizaje. El microaprendizaje es la videograbación de la práctica docente y que después pongan el video y nos dicen, no, pues mira, hablas mucho, no te mueves, parece que estás clavado como una tabla ahí en un rincón del aula, haces stand-up docente, dinamiza, divierta a tus alumnos. A ver, permítanme, yo soy un problematizador del conocimiento, no soy un payaso didáctico. O sea, a lo mejor suena muy contundente lo que estoy diciendo, pero yo recuerdo, y lo pongo como ejemplo, la primera clase que di hace 24 años fue en una universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, que en las mañanas operaba como universidad, en las tardes como gimnasio y los fines de semana como salón de fiestas. Imagínense nada más qué cosa, ¿no? Y en donde en mi primera clase tuve a una audiencia de casi 110 alumnos de psicología. Qué locura, ¿no? Pero bueno, lo digo porque la discusión hoy no es si estas tecnologías de información, de comunicación, de conocimiento, de aprendizaje digital son una opción. No. La pregunta hoy es, o la respuesta sería, claro que son una opción. La cuestión es qué tan rápida y eficientemente las implementamos los profesores. Tomen en cuenta algo. La tecnología cambia cada 2 meses. O sea, lo que hoy conocemos como avances tecnológicos, dentro de 2 meses ya sufrió un giro inesperado, ya se modificó, ya se actualizó. Hace 20 años este dinamismo se movía cada 2 o 3 años. Las aplicaciones que usamos todos los días cambian entre cada 15, cada 17 días. Esto no lo digo yo, lo dice un indicador que se llama Wired, precisamente que monitorea los avances tecnológicos, con mejoras en sus versiones, con mejoras en costos, sobre todo porque obedecen a una economía de escala, es decir, son muy baratas por el volumen que pueden abarcar. Y si no me lo creen, ustedes vean sus dispositivos móviles,
La mayor parte de las aplicaciones que tenemos no nos cobran, son gratuitas, a eso me refiero con economía de escala. Y por ello es tan importante que los profesores pues estemos siempre con la idea del mindset digital, no solamente en cuanto a bases de datos, software, aplicaciones, tecnologías, internet. O sea, nos tenemos que estar moviendo prácticamente al mismo nivel. Hoy la estrella del firmamento es la inteligencia artificial. Seguramente se darán cuenta que hoy lo que predomina la discusión es la inteligencia artificial, pero déjenme decirles que no es la solución. Sobre todo porque la incorporación de tecnologías sin estándares didácticos es un fracaso anunciado. No habrá calidad educativa sino en la medida que sea posible modificar el proceso que se realiza en las aulas, tanto en lo pedagógico como en la formación de profesores. Entonces, yo aquí, si me permiten, hago un paréntesis, sugeriría leer con calma un libro que se llama El profesional reflexivo, de Donald Schoen. ¿Por qué se lo sugiero? Porque él empieza a hacerse preguntas como estas. ¿Cómo puede el docente afrontar la problemática de la calidad desde las aulas? ¿Qué elementos necesitamos replantear? ¿Qué papel tiene el docente en este propósito? Y pues nos damos cuenta que a partir de eso hay propuestas viables, como por ejemplo los programas de formación pedagógica, y sobre todo no solo técnicos, sino donde se analicen posibilidades sociales, lo que hacemos los profesores, distintos enfoques educativos, la práctica diaria, en fin, esa sería una primera vía, los programas de formación pedagógica. Otro muy importante es preocuparnos también, por ejemplo, por los sistemas tutoriales. Tengo la oportunidad de conocer una institución y de colaborar con ellos. Les mando saludos muy afectuosos y cordiales si nos están escuchando algunos de mis colegas, en donde tengo que decir que su sistema tutorial y su departamento de orientación educativa tienen mucho que aprender otras instituciones, y reitero, lo pongo como ejemplo porque finalmente estos son aspectos que realmente apuntalan el trabajo colegiado de los profesores, y así vamos a poder alcanzar la anhelada calidad educativa. Y para finalizar esta primera idea, una sugerencia bibliográfica más. Hay una autora de apellido Jativa, una estudiosa de la docencia de los profesores en educación superior. A mí me encanta una frase de Jativa. Ella dice que la docencia no tiene pasado. Me encanta esta frase. ¿A qué se refiere? Es una invitación a los profesores para recuperar nuestras historias, para compartirlas con otros profesores. Esto que estamos haciendo, este conversatorio, trato de ir leyendo también sus comentarios, discúlpenme que de repente me distraigo un poco en la pantalla, pero voy tratando de leer sus comentarios y ir adaptando y modificando algunas cosas de lo que traía. Pero es precisamente la frase, la docencia no tiene pasado, es comuniquémonos entre profesores, no solamente a través de academias, a través de conversatorios, a través de historias, compartamos nuestras buenas prácticas, es lo que nos quiere decir Jativa. Pues bueno, este sería un primer tópico a comentar. Segundo tópico, lacayos o mayeutas, o sea, ¿bajo qué posición ser docente y alcanzar la calidad educativa? Híjole, los rumbos didácticos del profesorado se han complicado mucho en los últimos años. Se ha masificado la educación superior. Ha habido reformas estructurales educativas en todos los países de Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en México, no se diga. Hay incertidumbre, más incertidumbre en cuanto a la permanencia y seguridad de nuestros puestos como directivos, como profesores. Se nos está, de alguna manera, acelerando la modernización para el mercado, para las acreditaciones. Siempre hay limitaciones presupuestales. De repente nos encontramos con directivos sin experiencia docente, eso es peligroso. Y pues a veces también, lamentablemente, la evaluación del desempeño docente es muy tiránica. La evaluación que nuestros estudiantes hacen de nosotros al final del curso no dice qué tan buenos
o malos, entre comillas, profesores somos. Son solamente un indicador más. Pero si se dan cuenta, todos estos retos que enlisté, pues demandan decisiones complejas todos los días en cada una de sus aulas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y por eso pongo aquí estas tres planteamientos. Bueno, el profesor está relativamente habituado a la presión. Estamos habituados a la presión, a la demanda de requisitos. Las instituciones suponen que nosotros somos expertos en nuestras disciplinas y también expertos pedagógicos, que tenemos elementos didácticos para enseñarla. Ya quedamos que eso no necesariamente es cierto. Pero hay algo que en los últimos años pues también se ha hecho patente: la sobrecarga de trabajo crónica provocada sobre todo a partir de la pandemia disminuyó la calidad del servicio educativo. Y los profesores pues nos vimos forzados, obligados a recurrir a atajos para ahorrar tiempo. Y nuestra profesión docente pues se siguió erosionando, seguimos perdiendo estatus, reconocimiento en nuestra profesión, tanto incluso que en México, por ejemplo, y no dudo que sea así en otros países de Latam que he tenido la fortuna de conocer, la idea de ser profesor a veces se asocia como una actividad de segundo orden, ¿no? O sea, como voy a dar unas clases, caray, yo le diría lo mismo a un cirujano cardiólogo, ¿no? Déjame hacer, por favor, la primera incisión con el bisturí. Por supuesto que no me lo va a dejar. Entonces, ¿por qué tú vienes a mis aulas suponiendo que dar clase es lo más sencillo del mundo, ¿no? A lo que quiero llegar es que a veces el proceso laboral de la docencia se parece cada vez más al ejecutado en fábricas, en oficinas. Los profesores han llegado al colmo de dedicar más tiempo a trabajos burocráticos, de documentación, de llenado de documentos, que a la docencia misma. Y esto nos ha robado tiempo valioso para actividades nucleares de la enseñanza. Y entonces llenamos reportes, redactamos formatos, diseñamos materiales didácticos, respondemos correos, actualizamos planes de estudio, cumplimos con las academias, en fin, ¿no? Y yo cuando capacito profesores, cuando tengo esa fortuna, yo les insisto, y lo hago hoy, en que no hay una respuesta universal al cómo enseñar. Hay una opción más pertinente que otras, dependiendo del modelo educativo y de la institución. Cuesta reconocer que la docencia funciona por ensayo y error y que cada intervención docente debe estar guiada por la singularidad, otra palabra que a mí me fascina. No hay asignaturas iguales, no hay estudiantes iguales, no hay docentes iguales, no hay grupos iguales. El dilema es, ¿cómo lo hago? Actúo como lacayo, actúo como mayeuta, y muchos años me sentí como Sísifo. Recordarán el mito de Sísifo y la piedra, nada más que esta es piedra magisterial. Sísifo, aquel personaje mitológico que sufrió uno de los castigos más severos por robarse el fuego, el conocimiento. El fuego representa el conocimiento, a los dioses, para dárselo a los humanos, y la sentencia fue terrible, ¿no? Todos los días rodaría una gran roca en una cima empinada, consciente que en cuanto llegara a la cumbre, esa maldita piedra volvería a rodar a su lugar original, hacia abajo. Y evocar la imagen de Sísifo como aquel hombre que cree haber triunfado cuando en realidad fracasó, o que fracasó cuando en realidad triunfó. No sé aquí cómo, qué tan desastroso puede ser. A veces creo que los profesores vivimos este dilema, ¿no? Hoy Sísifo vive y repite una vez más estas mismas acciones, solo que personificado en la figura de algunos docentes, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué puede sonar a veces tan drástico? Porque pues muchas veces el profesor está subcontratado, porque sus salarios son bajos, porque a veces no tiene ni prestaciones de ley, porque trabaja por manojos de horas, porque se traslada, se arriesga y desgasta de una institución a otra para completar un ingreso digno, porque se esfuerza y se agota en distintos espacios y a veces no sirve para tener oportunidades de promoción, de permanencia, de reconocimiento. Y complica mucho esta idea de Sísifo, ¿no? O sea, realmente las condiciones de trabajo se relacionan con variables contextuales, como el clima, como la cultura organizacional, como la ideología de la institución, como la seguridad del puesto, como la gestión académica, como el nivel de estrés. Yo les comparto hace unos años, en una institución privada muy importante,
de la Ciudad de México, me invitaron a dar un seminario. Y cuando llego, me dicen que no tenía el código de etiqueta. No iba de traje y tampoco tenía zapatos formales. Y no me dejaron entrar a dar la charla. ¿Y saben qué hicieron los estudiantes? Maravillosos. Además de reclamar a los directivos y a las personas de seguridad, fueron a comprarme un traje de etiqueta y unos zapatos solo para que pudiera ingresar a sus aulas, ¿no? Entonces me parece interesantísimo y maravilloso porque finalmente yo quisiera decir que si las instituciones demandan buenos profesores, es importante que las instituciones volteen a verse. El ojo no puede mirarse a sí mismo. Necesitamos dirigirnos al exterior. En el caso de México, la OCDE en 2020 hizo un estudio, les sugiero revisarlo, se llama Informe Talis, y detalló que el profesor de nivel superior en un ciclo escolar tiene que llenar o manejar hasta más de 100 documentos a lo largo de un curso. Y entonces dice el informe Talis que el profesor navega en un circo de variadas pistas: credencialismos, acreditaciones, planes de estudio, clases, academias, exámenes, evaluación, gestión, en fin, ¿no? Entonces, aquí es bien interesante esta segunda idea porque realmente nos tiene que hacer pensar en cómo vamos a enseñar, cómo vamos a aterrizar la calidad educativa. A veces creo que sí necesitamos una buena dosis de mayeutas y a veces necesitamos apegarnos a la normativa. Por supuesto que yo no estoy invitándolos a ser incendiarios, quizá por eso ya no me dedico demasiado a la docencia, ya no me han invitado, pero bueno, es una pregunta interesante, ser lacayos o mayeutas. Ahora bien, por último, porque si no el tiempo se me va a ir, discúlpeme, les decía que me emociono. Tercera y última idea: el desgaste profesional del docente y la calidad académica. Vamos a ir cerrando con esta última idea. Para nadie es un secreto que el estrés del profesorado, pues, ya no solo nos agota, sino nos enferma. ¿Cuántas personas, al menos en mi caso, me tocó ver que abandonaron la docencia o están planeando abandonarla precisamente por estas exigencias? Porque nos exigen mucho en términos de responsabilidad, de trabajo diario, y nos ofrecen muy poco en términos de tiempo, de oportunidades, de discusión constructiva, de reflexión, de compensaciones para reponernos. Y aquí yo les quiero compartir en este esquemita también que México, lástima, estoy poniendo a mi país como ejemplo, pero pues México es el país con mayor porcentaje de estrés vinculado al trabajo docente. Esta investigación que voy a compartirles es una investigación que publicó el INE, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, y descubrió que 75% de los profesores en el país, en instituciones de educación superior públicas y privadas, padecían agotamiento profesional. Y que quizá, esto no lo pudieron demostrar porque es muy complejo, que quizá al menos un 8% de los infartos derivados en esta población, fue una muestra quizá pequeña, pero creo que yo bastante representativa, fueron 3,000 personas, profesores, pudieran relacionarse con el desgaste profesional, con el agotamiento. Entonces, a mí me parece que esto es un buen ejemplo de cómo el estrés laboral es un peligro para nosotros como trabajadores de la educación, porque implica trabajar con personas. O sea, dense cuenta cómo el profesor, igual que otros profesionales de servicios, como por ejemplo enfermeras, médicos, trabajadores sociales, la empatía es nuestra arma, nuestra herramienta para poder vincularnos con el otro, pero paradójicamente también es lo que nos vuelve vulnerables. O sea, la empatía es nuestro instrumento de trabajo, pero también es nuestra mayor vulnerabilidad. Por eso es que en los últimos años se habla de resiliencia, ¿no? Como esta capacidad de resistir. Y bueno, aquí
Perdónenme por la palabrota, yo sé que a lo mejor va a quedar grabada, pero no es, creo yo, demasiado extrema. Resiliencia, como dice una colega, psicoterapeuta corporal, Patti Caras, no es ser feliz a huevo. Perdónenme la expresión. Resiliencia es saber gestionar los estresores. Resiliencia es poder tener equilibrio entre mis actividades profesionales dentro y fuera de la institución, tener la opción de usar mi tiempo libre para llevarlas a cabo, relajarme, tener una idea o tener la posibilidad de cambiar de rol, porque de repente no sé si ustedes los han encontrado, estudiantes, colegas, sobre todo estudiantes fuera de las aulas, de los espacios, profe, no, perdón, yo aquí ya no soy profe, soy persona. Ese cambio de rol a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Qué nos desgastan los docentes? Obvio, los alumnos, los propios profesores, la falta de autonomía, el tipo de contrato, el clima laboral, la sobrecarga laboral misma, el tipo de organización, la ideología, las creencias culturales, la capacitación ausente o inadecuada, a veces los directivos mismos. Pero también, seamos claros, hay factores individuales de personalidad que me pueden agotar más fácilmente. Si, por ejemplo, yo no tengo satisfechas mis necesidades emocionales básicas, pues evidentemente esto se va a ver reflejado en mis aulas, en mi estilo didáctico y en la calidad académica de la institución. Pero aquí valdría la pena tenerlo claro, ¿no? Y también otra cuestión importante es que, como lo pongo aquí en esta diapositiva, en este slide, me encantó aquí la frase, tenemos derecho a sentirnos agotados pero derrotados, está genial. Fíjense que, y con esta idea finalizo para dar lugar a las preguntas, tomemos en cuenta que cuando un profesor, una persona que es profesor, vive agotamiento, vive un estrés que lo empieza a desgastar profesionalmente, lo que llaman burnout, el síndrome del quemado, del desgaste profesional, esa persona, nosotros somos las víctimas primarias, pero también hay víctimas secundarias. ¿Quiénes creen que son las víctimas secundarias? Seguramente lo van a ubicar perfecto porque son quienes nos reclaman nuestro desgaste. Nuestras parejas, nuestros hijos, las personas más cercanas a nosotros son las que resuenan, nuestros amigos. Víctima primaria, el directamente implicado o implicada. Víctima secundaria, las personas que están inmediatamente a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo cuando nos dicen, yo no tengo la culpa de que te haya ido mal en el trabajo, yo no tengo la responsabilidad de que tú te hayas peleado con tus estudiantes o tus directivos. Pero también hay víctimas terciarias. Las víctimas terciarias es la institución para la que trabajamos. Son nuestros estudiantes, son nuestros clientes internos, son los proveedores, son los directivos, son los administrativos, son la gente con la que nos relacionamos en las instituciones. Y es más, en los últimos años se habla de víctimas cuaternarias. Víctimas primarias, profesores, víctimas secundarias, familia, pareja, amigos, víctimas terciarias en nuestra organización y víctimas cuaternarias, la sociedad en su conjunto. En México y en otros países, por desgracia, hemos tenido la irrupción de la cultura del narcotráfico, de la impunidad. Y en México, por ejemplo, yo viví 11 años en Ciudad Juárez y hubo un momento en donde la desensibilización al dolor ajeno era tal, por las ejecuciones, por la violencia desbordada, que dejaban amontonados los cuerpos decapitados, y alguna vez llegué a escuchar a una persona al verlos decía, ah, mira, hoy los dejaron sin zapatos, cuando en realidad la escena era dantesca, ¿no? Ese es un ejemplo de víctimas cuaternarias. La sociedad se desensibiliza ante el dolor del otro. Lo otro no me es ajeno. Entonces, vale la pena aquí, no es la intención de este conversatorio, pero vale la pena que si ustedes ya han detectado indicadores de desgaste, de agotamiento, de estrés, pues es importante atenderse, es importante compartirlo,
incluso en la propia institución. Creo que es un buen paso para empezar a reconocerlo. Reconocer sobre todo si tenemos esta sensación de fracaso, agotamiento, conflicto, irritación, decepción, de despersonalización, de baja realización personal, porque va a generar progresivamente una pérdida del fortalecimiento psicológico, efectos negativos en estos ámbitos, primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, y seguramente tarde que temprano se va a mostrar en mi cuerpo, en mi vida, en mis decisiones, en mis emociones. E incluso aquí alguna vez escuché a un psiquiatra y decía, pasamos de la emoción a la lesión. No sé si me explique. Es decir, pasamos de la mala gestión emocional de un sentimiento, de un estresor, a lesiones en nuestro cuerpo. Entonces, al final, no sé si les ha ocurrido, de cada ciclo escolar, típico que aparece en el profesor o la profesora, gastritis, colitis, colecistitis, reflujo gastroesofágico, migrañas, bueno, no les cuento, ¿no? Esto tiene que ver con el agotamiento emocional y por supuesto que es perjudicial para nosotros, pero va en detrimento de la calidad profesional y del servicio educativo que proporcionamos a nuestros estudiantes. Ok, pues bueno, ya sé que me fui muy rápido, discúlpenme, lo siento mucho. La idea era presentarles un panorama general. Con todo gusto, creo que podemos seguir manteniendo contacto, comunicación vía correo. Yo les quiero compartir, antes de pedirles un favor, una solicitud, les quiero compartir mis datos de contacto antes de pasar a algunas de sus preguntas. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Pasamos a la sesión de preguntas a la plenaria. Por favor, adelante, Otto, o quien me va a ayudar. Sí, buenas noches, mucho gusto. Realmente, doctor, qué interesante, qué valiosa información. Y no solo eso, creo que varios de nosotros tomamos nota para ver qué depende de nosotros para realizar acciones realmente significativas en torno a lo que usted discurría en esta oportunidad. Varios comentarios preguntan sobre el autor o los autores que usted mencionaba, pero para unir a esta pregunta, es importante mencionar lo que dice el profesor Leonardo Colindres. Si cambiáramos nuestra forma de evaluación educativa para enfocarnos en la capacidad de los estudiantes para aprender y desarrollarse como profesionales basados en sus habilidades, veríamos realmente un cambio significativo. Y aunado a esto, la pregunta sería, doctor, ¿cuáles pueden ser los factores externos que también contribuyen con la dificultad para alcanzar la verdadera calidad educativa? Ok, me parece, ustedes me dirán, que esos factores los mencionamos en la superficie, pero son precisamente a veces la ideología de la institución, el currículum oculto. Hay un sistema de creencias propio de la institución. Yo puse un ejemplo que tiene que ver con el código de vestimenta, con el código de etiqueta en una institución. No iba, por supuesto, como indigente, pero creo que habla mucho de la ideología de la institución. Entonces, hay factores como el sistema de creencias, la ideología de la institución, el modelo educativo, la manera en cómo se gestiona los sistemas de calidad, y en lo que quizá los profesores poco podemos hacer de manera directa, pero cuando nos pidan nuestra opinión, por ejemplo, a través de encuestas, de cuestionarios, de grupos focales, es ahí donde tenemos que hacerlo. O sea, realmente a lo mejor tenemos pocas oportunidades para hacerlo, pero cuando tengan una oportunidad de comunicarlo mediante sus evaluaciones de desempeño, mediante sus entrevistas de retroalimentación o feedback de sus evaluaciones, mediante grupos focales, cuando lleguen pares académicos de acreditadoras si quieran platicar con ustedes, ahí creo que es el momento perfecto para plantear esas propuestas, esas innovaciones que siempre andamos cargando, porque déjenme decirles que los profesores somos de los profesionales más creativos e innovadores, a veces poco escuchados, pero cuando tenemos esas oportunidades,
creo que lo podemos hacer, pero creo que serían esos factores y esas formas en cuanto a cómo lo podemos lograr. Gracias, doctor. Qué interesante realmente. El profesor Marvin Ábrego también nos dice, es bueno poner casos en clase para ver qué hacen o cómo resuelven los estudiantes ciertos problemas, porque hay algunos alumnos que caen en la tentación de usar inteligencia artificial para que les resuelva y uno se da cuenta pues supervisando. Y unido a este comentario, la profesora también Miriam Hernández, como antecedente pues a la pregunta que ella realiza, ella dice cómo validar la calidad educativa en los estudiantes en la educación superior, y por eso usaba el comentario del profesor Marvin como un antecedente que nos puede dar como una ruta, una pauta para responder esta pregunta en la sociedad actual en la que vivimos. Voy a tratar de ser muy concreto. A través de metodologías didácticas, como por ejemplo el uso de dilemas éticos en clase. Hay una metodología que se llama Dilemas Éticos de Constance, con K y Z al final, precisamente porque se desarrolló en la Universidad de Constance. Dilemas Éticos de Constance, lo van a googlear y lo van a encontrar muy fácilmente. Es un ciclo de aprendizaje que permite la discusión de dilemas racionales, de mini casos, de dilemas éticos y morales. Es muy productivo porque se trabaja colaborativamente. Primero individual, plenaria, binas y colaborativamente. Yo le apostaría más a ese tipo de metodologías didácticas, aprendizaje colaborativo, análisis de casos, dilemas éticos de Constance, y no, ojo con lo que voy a decir, no, por ejemplo, al abuso del proctoring. No sé si me explique con esta expresión. El proctoring es esta tendencia que se ha vuelto muy popular, sobre todo en ambientes online, de vigilar y castigar. O sea, por ejemplo, de usar Turnitin, de usar Save Assign, de usar Tarea Segura, de usar estas casi policías educativos para verificar que el estudiante es realmente honesto y que viene desde su cognición. No, yo creo que la mejor manera de saber si las ideas son del estudiante o no es discutir, darnos el tiempo en alguna parte de nuestros cursos de discutir, de hablar con ellos y de saber si esas ideas son genuinas o no y cómo las construyó. El método de portafolios, por ejemplo, también me parece muy interesante en ese sentido. Yo quisiera dejar como esas ideas, sobre todo porque el proctoring también ha generado incluso problemas legales por el uso de datos sensibles y personales. Excelente, doctor. Realmente hemos aprendido y hemos enriquecido nuestro acervo al respecto de la calidad, un término que va más allá de lo que realmente, de lo que a veces comprendemos como calidad. Qué importantes son estas reflexiones que usted nos ha compartido esta noche. En esta oportunidad, distinguidos docentes, déjenme contarles que, doctor, se unieron profesores de todo el país. De México también teníamos varios saludos, entonces realmente llegó el mensaje a toda Guatemala, a toda la educación superior del país. Se está compartiendo en este momento el enlace para que cada uno de ustedes registre su participación y pueda obtener la constancia del día de hoy. Recuerde que el diploma llegará al correo electrónico que consigne en el formulario, por lo que debe tener sumo cuidado en cómo lo escribe y de esta manera pues recibir en unos minutos siguientes su constancia. Doctor, usted puede ver que hay muchos saludos, muchas palabras de afirmación, de felicitación, de agradecimiento y de compromiso académico al escucharlo en esta oportunidad. Realmente nos sentimos muy afortunados de poderlo escuchar en esta oportunidad. Saludos cordiales a todos. Dejo en el uso de la palabra al doctor Blanco. Muchas gracias, maestra Maylin, por su colaboración en ese excelente resumen que hizo. Hay muchas preguntas en el chat todavía que quedan en el tintero. Sabemos que es muy corto el tiempo para poder reflexionar. A veces recordé en mi formación académica que un café en la sala de profesores le daba a uno muchas más enseñanzas que una hora de una clase de pedagogía o de didáctica en la universidad. Yo creo que realmente este conversatorio que hizo el doctor Cerezo
nos llena de mucha entusiasmo, mucha motivación para seguir tomando en cuenta la exhortación que hizo al inicio. Tratemos de compartir nuestras experiencias y por eso les invitamos muy cordialmente a que todo esto desemboque el 14 de noviembre en un congreso en el que podamos escuchar de viva voz de cada uno de ustedes, de todas las universidades del país, cuáles son las experiencias exitosas de enseñanza y aprendizaje que estas charlas les motivaron a ustedes a poner en práctica. Hoy realmente agradecemos considerablemente al doctor Héctor Cerezo Huerta su excelente exposición, lleno de una cantidad de palabras de aprendizaje y estructuras gramaticales tan ahorrativas y tan impulsadoras a seguir leyendo, a seguir escuchando, a seguir tratando de aprender, aún a pesar de que muchos de nosotros ya tenemos algún título terminado, y así como él sigue estudiando, nosotros también estamos en ese deseo de seguir creciendo académicamente. Este tema tratado hoy fue excelente exposición, Héctor, muchas gracias. Por ello, te extendemos un reconocimiento al tiempo dedicado en este día, en nombre del Foro de Vicerrectores Académicos y sus representantes, para que lo lleves como un cálido abrazo por compartir con nosotros tus experiencias y conocimientos. Ahí está el diploma, te lo hacemos llegar. Muchas gracias de verdad por darte este espacio con nosotros. Sabemos que tienes unas grandes ocupaciones, sabemos que seguirás tu ruta también compartiendo conocimientos y que podemos seguirte en breve en siguientes actividades académicas que vamos a tener la oportunidad, les vamos a invitar cordialmente que seguidamente de que ustedes llenen su asistencia y durante el tiempo que el link esté activo para poder que ustedes puedan llenar su asistencia, saldrá un anuncio de una conferencia próxima que tendrá el doctor cercanamente en una universidad hermana, vecina, a la cual yo pido al doctor que los invite con mi agradecimiento en esta oportunidad por participar en este crecimiento. Así que por favor, Héctor, invítalos. Mil gracias, Soto. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a todas, a todos. Mil gracias por su paciencia, por su tiempo. Y antes de hacerles esta última invitación, les quiero enviar un afectuoso abrazo a mis colegas de IEU, a mis colegas de UNIR, y también a Paola, que me pidió que le enviara un saludo. Un abrazo fuerte, Paola. Y también les quiero finalizar diciendo que con todo gusto, sobre todo si hubo dudas en alguna sugerencia, en alguna idea, por favor, siéntanse con la confianza de escribirme y con todo gusto estaré a sus órdenes. Y finalmente, efectivamente, les comparto esta invitación a una charla en la Ciudad de México. Se pueden unir de manera virtual, síncrona, que va a plantear una relación entre la economía del comportamiento, la psicología, y un fenómeno de ciberseguridad muy complejo en los últimos años que se llama hacking. Cordialmente invitados, será un placer también tenerlos por ahí. Un abrazo muy fuerte y mil gracias a todos, a todas. Entonces, como todos los docentes decimos, sin estudiantes no existiría la educación, así es que muchas gracias a todos los participantes, a todos los que tienen esa inquietud en su mente y esa motivación de seguir creciendo y discutiendo sobre estos temas, aprendiendo de esta nueva era de la tecnología y especialmente el tema que retomamos, ¿verdad? Especialmente de esa visión estática de calidad, pasar a esta visión dinámica de calidad, como lo decía el doctor Cerezo. Así es que muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y recuerden que esta charla queda grabada tanto en YouTube como en Facebook y ustedes la pueden repetir las veces que consideren necesario. Les mandamos un abrazo fraternal y muchas gracias a todos por estar aquí presentes esta noche. Gracias, Héctor, un abrazo muy especial para México, para ti, para tu gente y para tu comunidad educativa. Te esperamos muy pronto por acá en Guatemala. Ahí incluso hay una invitación ya a Escuintla. Te está pidiendo que por favor a ver qué día puedes llegar por allá con ellos. Encantado de la vida, será un placer. Un abrazo fuerte. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y el link queda abierto todavía
unos minutos para que puedan ustedes hacer su constancia de asistencia. Que tengan una linda noche. Abrazo.